Libro La increíble historia de la humanidad, del autor James Davis. Capítulo 14. Hacemos más cosas y vivimos mejor. En América, en las décadas de 1980 y 1990, un loco enviaba bombas por correo a empresarios y tecnólogos. Estas mataron a 3 personas e hirieron a más de 20. Más tarde, emitió un comunicado explicando por qué lo hizo. Sus víctimas, declaró, eran agentes de la revolución industrial, a la que él culpaba de todos los males. La revolución industrial y sus consecuencias, escribió, han sido un desastre para la raza humana. Este capítulo trata exactamente de este tema. ¿Qué hizo la revolución industrial por y a la raza humana? Durante miles de años, casi todo el mundo pasó necesidades. Los humanos se arreglaban con poco y eran felices si vivían lo suficiente para ver cómo sus cabellos se volvían blancos. Los muy pobres estaban por todas partes. Los hemos encontrado en este libro. En el antiguo Israel, escribía el profeta Amós, los necesitados se vendían por un par de zapatos. En China, casi toda la familia Chu se murió de hambre, dejando solo un hijo, que no pudo pagar el entierro de los demás. En Francia, la familia Serbel perdió al padre y a 2 de sus 3 hijos de hambre y de enfermedad. Los esclavos de África eran embarcados hacia las Américas despojados absolutamente de todo. Por supuesto, no todos eran pobres. En el antiguo Egipto, un granjero rico podía tener 1500 vacas. Una prostituta egipcia se hizo construir una pirámide, y más tarde, una prostituta de Constantinopla tenía un orinal de oro macizo. Un poeta chino del siglo VIII dice que los ricos daban de beber y de comer a sus invitados en copas de jade rojo y excepcionales platos con incrustaciones de gemas verdes. Aproximadamente en la misma época, alguien le ofreció a Tajía el Barmarquida, un potentado árabe, una suma enorme por una caja adornada con perlas y piedras preciosas. No la vendió. Los grandes de Rusia que visitaban Londres en el siglo XVII eran ricos y mugrientos. Llegaban a las salas de baile cubiertos de perlas y de bichos. En el siglo XVIII, un noble húngaro le dijo a un acaudalado británico que él tenía más pastores que el inglés ovejas. No obstante, antes de la revolución industrial, el nivel de vida en todas partes era bajo. La razón principal era que los que hacían las cosas que más se necesitaban, casas, tejido, herramientas y comida, producían muy poco. No es que los artesanos no estuvieran cualificados, nada de eso. Si recorremos un museo de artesanía, nos maravillaremos ante la calidad de las bisagras, martillos, espadas y sillas de montar de antaño. Sus creadores sabían lo que hacían, y lo hacían bien. Pero sus herramientas eran sencillas, y trabajaban solos o en grupos pequeños, con cada trabajador haciendo todas las tareas de producción en lugar de centrarse en una sola. Por lo tanto, no podían elaborar muchas cosas. Con una producción tan pequeña, casi todo el mundo pasaba necesidades. Las proporciones de un pastel pequeño siempre son diminutas. Tomemos el hierro, por ejemplo. El hierro era esencial. Imaginémonos segar el trigo, como hacían los agricultores prehistóricos, con hoces de pedernal, o sujetar las puertas con bisagras de cuero, o proteger los cascos de los caballos con herraduras de madera. Las amas de casa necesitaban tijeras, cubiertos y ollas de hierro, y la guerra exigía lanzas y espadas de hierro, y, más tarde, pistolas y cañones de hierro. Sin embargo, la fabricación de hierro planteaba muchos problemas. Un herrero y sus ayudantes quemaban mineral durante horas en un horno con un fuego de carbón vegetal para obtener de 10 a 20 decímetros cúbicos de costoso hierro. Ahora consideramos cómo trabajaban y vivían los artesanos de ese metal, los que trabajaban ese pegote de hierro. Hace 4 siglos, la ciudad de Sheffield, Inglaterra, era muy conocida por la fabricación de tijeras, cuchillos y cuchillas para herramientas. Muchos de sus habitantes se ganaban la vida con ello. Trabajaban en talleres dentro de sus casas, utilizando simples limas y métodos antiguos. Su materia prima era el hierro, el costoso hierro. Como producían poco, ganaban poco y vivían mal. Un informe oficial describe la vida de los habitantes de Sheffield en 1615, dividiéndolos en 3 grupos. En lo más alto había un centenar de familias lo suficientemente acomodadas como para poder ayudar a otras necesitadas. Pero incluso éstas no llegaban a ser ricas. El informe describe a las cabezas de estas familias como artesanos pobres. 10 de ellas poseían una pequeña tierra, suficiente para tener una vaca y cultivar algo de comer. El segundo grupo estaba formado por 160 familias que por lo menos se podían alimentar y no tenían que pedir.
No se podían permitir ayudar a otros si el que ganaba dinero en la familia se ponía enfermo durante un par de semanas. Su mujer y sus hijos se veían obligados a pedir. Según el informe, estos dos primeros grupos, los artesanos pobres y los apenas autosuficientes, viven de pequeños sueldos y están obligados a trabajar duro para conseguir lo necesario. Pero luego estaba el grupo de abajo, al que denominan los pobres mendicantes, que no podían vivir sin la caridad de sus vecinos. No menos de un tercio de la ciudad eran pobres mendicantes. En todas partes el problema era el mismo. ¿Cómo podría producir más la gente de modo que todos pudieran tener más? La respuesta fue la industrialización. Esta palabra interminable significa simplemente elevar el rendimiento, utilizando ayudas en la producción. Una de estas ayudas, por supuesto, son las máquinas. Otra es la utilización de fuentes de energía que tienen la fuerza de muchos hombres. Solíamos usar la fuerza de los torrentes para hacer que funcionaran los molinos de trigo, las máquinas para fabricar hilas para el papel o para hacer funcionar fuelles en una manufactura. Posteriormente, utilizamos la fuerza del vapor y más tarde aún la electricidad. Otras ayudas a la producción tienen que ver con la forma en que se planifica el trabajo, es decir, organizar a los trabajadores de modo que rindan lo más posible. El uso de todas estas cosas, máquinas, energía y organización, multiplica muchas veces lo que uno produce sin ellas. El primer país del mundo al llevar a cabo la revolución industrial fue Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Está bastante clara una razón importante. En el siglo XVIII, los ingleses, aislados de las guerras del continente, estaban prosperando y su número crecía. Este aumento motivó una enorme demanda de productos básicos, y los fabricantes e inventores tuvieron su oportunidad. Fue en el ramo textil donde actuaron con más rapidez, y en él John Kay lo empezó todo. Antes de la época de Kay, un tejedor, trabajando en un telar en casa, fabricaba paño de lana con un esfuerzo considerable. Hacía pasar una lanzadera de madera con una hebra de lana ensartada, hacia adelante y hacia atrás, y dentro y fuera entre dos grupos de hebras longitudinales. En la década de 1730, Kay hizo el trabajo de los tejedores mucho más fácil. Con el telar perfeccionado de Kay, el tejedor, simplemente tirando de cordeles, hacía funcionar dos martillos que dirigían sobre unas ranuras la lanzadera volante hacia adelante y atrás. Tejía con mucha más rapidez que antes y hacía un rollo más ancho de paño. Sin embargo, al principio, los tejedores no les gustaban las máquinas de Kay, porque temían perder el trabajo. Eran tan hostiles a él que incluso tuvo que huir de la ciudad textil escondido en un saco de lana. Las lanzaderas de Kay fabricaban más paño, pero también planteaban un problema. Sus afanosos telares necesitaban más hilo. En aquella época, un hilandero hacía las hebras retorciendo una fibra con otra, un método lento que no podía seguir el ritmo de los productivos telares de Kay. Los hilanderos no podían hilar a la misma velocidad a la que tejían los tejedores. James Hargreaves, un hilandero y tejedor pobre e inculto, resolvió el problema. Aproximadamente en 1764 inventó una máquina a la que llamó Jenny, por su hija pequeña, que le había dado la idea por casualidad. Con este artefacto, el hilandero hacía girar una rueda que hilaba la hebra en 16 usos a la vez. Sin embargo, los músculos de un hombre no bastaban si se quería añadir más barras e hilar más hebras. Lo que necesitaba pues la fabricación de paño era otra fuente de energía que moviera con más fuerza que la humana las jennies. Richard Arkwright, un barbero, fabricante de pelucas y genio de los negocios, y de una solución lo más posible, se la robó a otro hombre. La clave era utilizar los ríos como fuente de energía. Comenzó a fabricar máquinas llamadas armazones de agua, que hacían lo que los trabajadores hasta entonces habían hecho a mano. Un armazón de agua podía hilar 80 hebras gruesas a la vez. Arkwright encontró algunos patrocinadores y construyó una fábrica que enseguida empleó a 300 hombres, hilando noche y día, y no mucho tiempo después dirigía 10 fábricas a la vez. El antiguo barbero hizo una fortuna, compró un castillo y se jactaba de que pronto sería lo suficientemente rico como para pagar la deuda nacional. En ese momento, un clérigo llamado Edmund Cartwright aparece en esta historia de máquinas y crecimiento de la producción. Hasta entonces, el principal logro de Cartwright había sido la composición de algunos poemas elegantes pero fríos.
pero mientras estaba de vacaciones, estuvo charlando con unos hombres de la industria textil y tuvo noticia de la existencia de las nuevas máquinas de Arkwright y del problema que había creado. Ahora el viejo dilema se había invertido. Los tejedores no podían tejer a la misma velocidad que hilaban los armazones de agua. Aunque Cartwright nunca había visto tejer un tejedor, comprendió que se necesitaban telares más rápidos, así que, con algo de ayuda de los artesanos, inventó un telar mecánico que el propietario podía hacer funcionar con un caballo o con una noria. En 1815, dos de los telares automáticos de Cartwright, supervisados por un niño, podían hacer el trabajo de 15 tejedores a la vieja usanza. La fabricación de hierro recibió también un impulso. Anteriormente hemos visto cómo los herreros fundían el hierro en pequeños hornos. Los herreros ingleses empezaron a utilizar métodos más productivos en el siglo XVII, construyendo, a menudo, hornos excavados en las laderas de las colinas para hacer más fácil el trabajo con el mineral y el carbón. Pero los cambios se aceleraron en el siglo XVIII, y el estímulo era la necesidad de combustible más barato. Los buques de Inglaterra estaban desapareciendo, así que resultaba demasiado caro utilizar carbón vegetal. Cuando Abraham Darby encontró una manera de fundir su mineral quemando carbón mineral en vez de carbón vegetal, los herreros pudieron fundir el hierro a un coste más bajo. Posteriormente, el hijo de Darby ideó una forma de utilizar una noria de agua para hacer funcionar unos fuelles gigantescos y producir de este modo un fuego más grande y más caliente, lo que hizo posible utilizar un horno más grande con un ahorro tanto de combustible como de trabajo. Otros hombres encontraron modos de fabricar un hierro más maleable, y que, mientras todavía estaba incandescente, podían moldear en forma de barras y láminas, dirigiéndolas a través de unos rodillos. Debido a estos y otros cambios, después de 1770 la producción de hierro inglés se multiplicó por 8. Ahora, el país tenía hierro suficiente para múltiples usos nuevos: telares y yenis, ferrocarriles, puentes, barcos e incluso ataúdes, y, eso se convirtió en una especialidad inglesa, en máquinas para fabricar máquinas. Pero el actor principal de la revolución industrial inglesa, la humeante ruidosa máquina de vapor, fue creada por un escocés. El joven James Watt fabricaba instrumentos científicos, y un día le pidieron que arreglara un sencillo motor movido a vapor que se utilizaba para achicar el agua de las minas. Al momento vio el defecto que tenía este tipo de motor. El cilindro que contenía el vapor tenía que ser calentado, de modo que aquel vapor pudiera empujar un pistón, y luego enfriado con agua fría inyectada para condensar el vapor y crear un vacío, para que el retorno del pistón golpeara. Estos cambios, de caliente a frío y de nuevo a caliente, derrochaban combustible y vapor. Mientras paseaba un domingo por la tarde, Watt concibió una forma mejor de fabricar un motor. Si se añadía un condensador separado, el cilindro no necesitaba ser enfriado entre golpes. Este cambio incrementaría enormemente su eficacia. Watt tardó solo unas semanas en hacer una máquina de su proyecto, pero años en trasladar aquel a una máquina en funcionamiento. Tuvo que encontrar un patrocinador que le proporcionara el dinero para investigar y artesanos con la habilidad suficiente como para hacer las válvulas y otras partes complicadas. Afortunadamente, un fabricante acababa de descubrir cómo perforar un cañón con precisión, y el método era exactamente el adecuado para fabricar cilindros. Watt comenzó a producir máquinas que eran 4 veces más eficaces que aquellas a las que sustituían. Pudieron emplearse en las fábricas textiles, para achicar agua de las minas y en las fábricas de cerveza y depósitos de agua. Sin embargo, sus nuevas máquinas tenían un inconveniente. Su vapor se utilizaba para empujar un pistón adelante y atrás, lo que estaba bien para bombear agua, pero necesitaba algo más. Quería convertir el movimiento de aquí para allá en un movimiento en círculo, ya que era el que se necesitaba para las máquinas. Resolvió el problema en la década de 1780, con una serie de inventos, cada uno de ellos sencillo y sin embargo genial. Pronto sus motores tuvieron un movimiento circular y lo bastante regular para toda clase de máquinas. Para el mundo entero, este invento fue un gran acontecimiento. En unas décadas, el vapor reemplazó a nuestros músculos y a la noria. Impulsaba las máquinas en las fábricas, los trenes a través del país y los barcos alrededor de la Tierra. Un socio comercial de Watt mostró una vez a un visitante la factoría donde hacían sus motores. Señalando la animada escena, dijo: «Aquí vendo, señor, lo que todo el mundo desea tener: energía». Entretanto, los hombres de negocios buscaban la manera de organizar el proceso de producción. Esos cambios fueron tan cruciales como las nuevas máquinas. Por ejemplo,
Era evidente que los trabajadores textiles ya no podían trabajar dentro de sus casas. Apenas tenían sitio para máquinas tan grandes. Así que los fabricantes como Arkwright construyeron grandes fábricas y los trabajadores vivían cerca, en alojamientos de la empresa, anodinas cajas dispuestas en filas. No solo dónde trabajaban, sino cómo vivían los trabajadores tenía que estar organizado. 6 días por semana, cuando el negocio iba bien, los trabajadores, adultos e incluso niños pequeños, empezaban a trabajar al amanecer. Atendían estruendosas hileras de máquinas y no se iban hasta la puesta de sol. Muchos de ellos tuvieron que aprender una disciplina que nunca antes habían conocido en las granjas o en los talleres. Ya no podían beber los domingos y luego tomarse el lunes de fiesta, el santo lunes, para dormir la mona. Los directores encontraron mejores formas de organizar el trabajo. En 1776, un economista escribió lo que hacían los trabajadores en una fábrica de alfileres que él había visto. Era algo así. El trabajador número 1 calentaba el hierro y lo estiraba en forma de alambre, y el trabajador número 2 enderezaba el alambre. 3 lo colocaba en trozos de 2 centímetros de largo y 4 afilaba un extremo de cada trozo. 5 aplanaba el otro extremo, donde iría la cabeza. 6 y 7 hacían las cabezas. 8 pegaba las cabezas a los alfileres y 9 pintaba las cabezas de blanco. 10 ponía los alfileres en contenedores. Si se esforzaban, estos trabajadores producían casi 50.000 alfileres al día. Si todos hubieran trabajado de manera separada e independiente, escribió el economista, seguramente no podrían haber hecho ni 20 alfileres al día, quizá ni uno solo. Otros fabricantes llevaron esta práctica, hacer que cada trabajador realizara una parte diferente de la tarea, mucho más lejos. Uno fue un americano, Eli Whitney, que firmó un contrato en 1798 para fabricar 10.000 mosquetes para el gobierno de Estados Unidos. En aquella época, esa cantidad era enorme, y él prometió entregarlos en un plazo de 28 meses. Whitney sabía que no podía simplemente contratar a un montón de herreros para hacer los mosquetes de la forma habitual. Un armero era un artesano diestro. Cuando hacía el cerrojo del mosquete, la parte que hace que explote la carga, montaba cada pieza de hierro forjado haciendo que encajara perfectamente con las otras. Se tardaba un año en hacer unos pocos y caros mosquetes. Whitney no sabía mucho de mosquetes, pero conocía lo que él llamaba su sistema de uniformidad. La forma de poder hacer muchos cerrojos de mosquetes era separar el proceso de las tareas que lo componen. Contrató trabajadores no cualificados y adiestró a cada uno de ellos para cortar y colocar solo una parte, siempre a un tamaño determinado, una y otra vez. De esta forma, cada hombre hacía muchas partes y éstas se montaban rápidamente y, si se rompían, se reemplazaban con facilidad. Para convencer a las autoridades de Estados Unidos de que su sistema funcionaba realmente, Whitney hizo una demostración. En una mesa, ante el presidente, el vicepresidente y el consejo, echó montones de partes diferentes y pidió a cada uno que cogiera una de cada y las encajara todas juntas. Así lo hicieron, produciendo asombro general. Thomas Jefferson, el vicepresidente, informó que se podían coger 100 cerrojos desarmados en piezas y mezclar sus partes, y los 100 cerrojos podían montarse igual que si cogiesen las piezas que estuvieran a mano. Se podía montar buenos cerrojos sin emplear a un herrero. Whitney siguió adelante y fabricó los mosquetes. Tardó 10 años, no 2, y por el trabajo de una década solo obtuvo un beneficio de $2.500. Aún así, había demostrado lo que se podía hacer con la uniformidad. Otros fabricantes de armas utilizaron posteriormente su sistema con máquinas que producían muchas armas mucho más rápido. En solo un año, 1863, una empresa británica produjo 100.000 y 3 años después, unos franceses fabricaron armas 3 veces más rápido. Por mucho que otros fabricantes lo hubieran conseguido antes que él, Henry Ford lo hizo más grande y mejor. Ford nació en Michigan, en una granja a las afueras de Detroit, y estudió en una escuela de una sola habitación. A los 16 años fue a Detroit a trabajar en sus talleres y conoció un nuevo aparato, el motor de combustión interna. Esta fuente de energía es completamente diferente de las máquinas de vapor de Watt. El combustible que usa, gasolina, arde dentro del motor, de ahí el nombre, combustión interna. Los gases que se expanden presionan un pistón que hace girar las ruedas. Cuando Ford comenzó a repararlos, miles de estos motores estaban ya traqueteando en las fábricas y granjas, impulsando bombas, máquinas y sierras. A Ford le gustaba manipular y experimentar,
y decidió que construiría un coche propulsado por gasolina. Construyó un motor en su tiempo libre y lo puso en un bastidor, el chasis, de un carricoche sobre 4 ruedas de bicicleta. Funcionaba, así que lo vendió y utilizó las ganancias para financiar la construcción de un coche mejor. Con lo que ganó con aquel, construyó un tercero, etc. Para entonces, otros inventores también habían logrado coches autopropulsados y había empresas que empezaban a producirlos. Pero Ford seguía manipulando y haciendo pruebas. Él deseaba conseguir un coche sólido que estuviera al alcance de todo el mundo, lo que él llamaba un automóvil para las masas. Lo pondría a la venta no para los millonarios, sino para los muchos millones de familias cuyos ingresos estaban creciendo en la medida en que América se industrializaba. Después de una década, finalmente obtuvo un modelo que se producía y reparaba con facilidad. Lo bautizó como Modelo T. Para hacer sus coches no solo buenos sino baratos, Ford sabía que tenía que estandarizar, hacer que saliera de la fábrica exactamente iguales. Los modelos T eran realmente iguales. La gente bromeaba diciendo que podían escogerlos del color que quisieran, siempre que fuera negro, pero los compraban. En los 19 años que fabricó el modelo T, de 1908 a 1927, Ford vendió 17 millones de coches, lo cual representaba la mitad de la producción automovilística del mundo. No era solo la uniformidad lo que hacía tan barato al modelo T, sino también la planificación de la producción y, especialmente, la línea de montaje. Ford decía que concibió el concepto de la línea cuando vio cómo los carniceros colgaban los novillos descuartizados en correderas elevadas para trasladarse de una máquina de cortar a otra. Un coche Ford comenzaba siendo un chasis de acero desnudo. Una cinta transportadora, sin interrupciones, llevaba el chasis delante de un hombre, o un grupo de hombres, después de otro, y cada uno de ellos realizaba una tarea. Uno o dos instalaban el motor, otro el volante, después otros el capó, las ruedas, los asientos, las luces, otros pintaban, otros engrasaban y así hasta el final. Pero una línea de montaje era más compleja que esto. Las piezas que instalaban los trabajadores de la línea habían sido antes perfectamente ensambladas por otros hombres en otras líneas de alimentación. Cada pieza, en sus cintas transportadoras, alcanzaba la línea principal en el lugar y en el momento precisos. Este sistema llegó a ser tan eficaz que la compañía producía 2 coches por minuto. Ford encontró otro modo de abaratar costes, la integración vertical. No inventó este método, pero demostró de lo que era capaz. Él sabía que los costes comenzaban en el momento en que las excavadoras extraían el hierro de la tierra y continuaban hasta que los coches salían rodando por la puerta de la fábrica. Podía recortar gastos si construía un imperio en el que él poseyera y dirigiera todo el proceso. En 1927 lo tenía todo ultimado. Todas las mañanas un buque de carga Ford, uno de tantos, llegaba a la planta con mineral de las minas de hierro Ford en el lago superior. Los hornos fundían el mineral con carbón traído de las minas Ford de Kentucky. Una fábrica Ford había hecho los neumáticos y una de vidrios Ford los cristales de las ventanillas. Una serrería Ford cortaba las tablas del suelo de madera procedente de los 2.849 kilómetros cuadrados de árboles de Ford. El modelo T y otros coches cambiaron la vida de muchos millones de personas. La gente corriente se dio cuenta por primera vez de que se podían trasladar. Un granjero ataba su buga a una sierra y cortaba leña. Luego lo utilizaba para llevar a la ciudad a su familia a ver una película. La gente podía vivir en las afueras y trabajar en la ciudad. Los gángsteres utilizaban los coches para atracar bancos y los adolescentes para el amor. Ahora estudiaremos detenidamente cómo modificó la vida la industrialización. Nos centraremos en un pueblo junto a un riachuelo, en Pensilvania, en la costa este de Estados Unidos. Lo que sucedió en este escenario es una sucinta historia social de la humanidad. Empieza con los recolectores de comida. Antes del siglo XVIII, los indios vivían alrededor del French Creek, la ensenada francesa. Atrapaban castores con trampas, pescaban peces con redes y cazaban ciervos que iban allí a beber. Todavía hoy se encuentran puntas de sus lanzas por el lugar. En el siglo XVIII, unos granjeros se establecieron allí. El primero se había ido de Alemania huyendo de la persecución religiosa. Otro granjero compró algo de terreno a lo largo de la ribera septentrional y luchó contra los lobos que se cebaban en sus ovejas. Hacia 1800, una docena de granjeros, un molinero y 2 o 3 esclavos negros vivían en este lugar. Los indios se habían ido, huyendo de los intrusos. Los granjeros plantaron trigo y maíz y cuidaban ganado, ovejas y gansos.
Vivían en casas sencillas, vestían ropas confeccionadas por ellos mismos y trabajaban durante todo el día, pero sus campos grandes y fértiles les daban suficiente para comer. El futuro de este pueblo, tan diminuto que todavía no tenía nombre, estaba relacionado con el agua de la ensenada. El molinero utilizaba su fuerza para hacer girar la muela y moler el trigo de los granjeros. Posteriormente, alguien compró el molino y utilizó la fuerza hidráulica para hacer girar una sierra circular y cortar madera. Pero para el pueblo su momento decisivo llegó a principios del siglo XIX, cuando unos forasteros compraron el molino para utilizarlo en la fabricación de clavos. Hasta entonces, los trabajadores fabricaban clavos alisando una barra de hierro incandescente y cortándola. Al principio, los fabricantes de French Creek compraban hierro a otras empresas, pero enseguida construyeron un horno y comenzaron a fundirlo ellos mismos. Extraían el mineral de unos peñascos del otro lado de la ensenada y compraban el carbón en minas cercanas. Un propietario llamó a la pequeña empresa Phoenix Works y la ciudad que creció alrededor de ella tomó el nombre de Phoenixville. El fénix es una ave mítica de Arabia que vive 500 años, muere consumida por el fuego, renace de sus cenizas y comienza otro ciclo. Simboliza bien la fabricación de hierro mediante la quema de mineral. Después de varias décadas, fabricantes más importantes compraron el emplazamiento y abandonaron los clavos en favor de las vías. Para entonces, los ferrocarriles eran un proyecto universal. Para fabricar vías, Phoenix necesitaba mucho más carbón y mineral, así que los traían de más lejos. Compraron también las granjas circundantes y muy pronto sus hornos, fábricas y talleres se extendían por varias hectáreas. Llamaron a la empresa la Phoenix Iron Company. A mediados del siglo XIX, Phoenix tenía otro propietario, y este cambió de las vías a productos más sofisticados. Estos incluían fuertes planchas de hierro de un cuarto de círculo, que cuando se unían cuatro entre sí, formaban columnas que sostenían las vigas de un edificio. La compañía también fabricaba cañones usando un nuevo método de unir barras incandescentes entrelazadas de modo que quedaran soldadas. Ambos bandos utilizaron estos cañones en la Guerra Civil Americana. Pero el producto fundamental de la empresa eran los puentes ferroviarios elevados. Cuando un constructor de ferrocarriles encargaba un puente, un ingeniero de Phoenix viajaba al lugar, una garganta o río en cualquier lugar, y lo proyectaba. Luego las numerosas partes de hierro, todas estandarizadas, se enviaban desde Phoenixville en tren y se montaban en el lugar. Aunque eran pesados, vistos desde lejos estos puentes parecían tiras de encaje. La compañía creció en parte reuniendo capital fijo. Hacia la década de 1870 poseía, además de muchas otras cosas, un canal y un ramal ferroviario para recoger el carbón y el mineral, 3 altos hornos, una factoría de pudelar, una fundición, un taller de laminación, un taller de maquinaria y varias hileras de casas de trabajadores. El crecimiento también significaba gente. Muchos hombres, pero ni una sola mujer, trabajaban para Phoenix Iron. Estos iban desde el propietario, que vivía en una mansión en lo alto de una colina desde la cual podía supervisar sus fábricas, ingenieros, capataces, pudeladores, que cuidaban de hornos tan calientes que sus ropas corrían peligro de incendiarse, fabricantes de moldes, maquinistas, que trabajaban sin protección con el hierro incandescente, peladores, elevadores, barrenderos, aguadores, oficinistas y conductores de mulas. La mayoría de ellos trabajaba en peligro constante 55 horas a la semana. Muchos trabajadores habían nacido en las granjas cercanas, pero a principios de la década de 1850 llegó también un buen número de Irlanda. Estos jóvenes irlandeses siempre habían vivido en chozas, vestidos con harapos y comido poco más que patatas. Cuando una plaga pudrió la cosecha de patatas en la década de 1840, tuvieron que abandonar sus hogares y viajaron a América. Después llegaron a Phoenixville, procedentes del centro de Europa, muchos trabajadores igualmente empobrecidos, y aún más tarde esclavos liberados desde el sur de Estados Unidos. Evidentemente, la Phoenix subió el nivel de vida de sus trabajadores a la vez que la compañía prosperaba. La prueba más evidente de esto son los cambios en sus alojamientos. A principios del siglo, los trabajadores y sus familias alquilaban cabañas que la compañía había construido a $75 la unidad. Más adelante, vivían en hileras de pequeñas casas que la compañía había construido en las calles por encima de las fábricas. Más tarde aún, vivieron ya en casas de su propiedad. La fuerza de trabajo había sido aproximadamente de 20 personas en los años de la fabricación de clavos.
En la década de 1870 ascendió hasta 2000. Durante casi una década, Phoenix fue quizá el mayor productor de hierro del mundo, pero esto no iba a durar, porque las fábricas de hierro se estaban expandiendo por todas partes y otras compañías unidas formaron corporaciones gigantescas. Durante el siglo XIX, la fabricación de hierro en todo el mundo se multiplicó por 50, pero la Phoenix Iron siguió siendo una empresa de tamaño mediano. Aguantó durante un centenar de años y luego cerró sus puertas. Los edificios siguen allí, tan grandes que no compensaría demolerlos. Pese a la declaración del terrorista que citábamos al principio de que la revolución industrial ha traído el desastre para la raza humana, el hecho es este: donde se ha producido la revolución y donde todavía se sigue produciendo, ha supuesto una bendición para mucha, mucha gente. Vivimos más tiempo y tenemos más salud, y somos probablemente más felices que aquellos que nos precedieron. Capítulo 15. Los países más ricos se apoderan de los más pobres. Aún a riesgo de ser demasiado didáctico, seré claro. Aquí no hablaremos de cómo se hicieron los europeos con las dos Américas y porciones de África y Asia. Ya lo hemos analizado en capítulos anteriores. Cuando las revoluciones terminaron con el dominio europeo en gran parte de las Américas, esa época ya había pasado. Lo que se llamó el nuevo imperialismo se produjo en su mayor parte en el siglo XIX. Lo que presentaremos aquí es una visión de conjunto. Una vez más, la mayoría de los constructores de imperios fueron las naciones europeas. Entonces solo ellas eran ricas. Para sus conquistas tenían todo lo que necesitaban: dinero, buques de vapor, armas y avaricia. En un frenesí patriótico, los constructores de imperios europeos engulleron a países pobres y atrasados, aquellos que no se podían defender por sí mismos. Los países más ricos buscaban cosas útiles, como algodón, caucho, yute y arroz, así como mercados para sus productos. Pero también les movía la emoción de gobernar a otros y, quizá, de enseñarles a amar al Señor y cubrir sus pechos desnudos. Otras naciones se unieron a estos constructores de imperios europeos. Estados Unidos fue una de ellas. A finales del siglo XIX, éstas se apoderaron de algunas islas en los trópicos y de territorio para construir una conexión entre los dos océanos. Hablaremos más sobre esto en el capítulo siguiente. La otra nación aprendiz del imperialista fue el sorprendente Japón. La India, bajo el dominio británico, era el caso clásico, el ejemplo principal de modo en que los poderosos países del norte se apoderaron y controlaron a los del sur. Además de la India, Gran Bretaña poseía muchos otros: Canadá, Australia, adquirido recientemente, partes de China, trozos de África y más. Estas colonias se extendían por todo el mundo, y si a menudo se decía que el sol no se ponía en el imperio británico, también se decía que si este imperio fuera una corona, la India sería la joya de la misma. El valor de la India era sorprendente. Cuando los hombres de negocios ingleses se introdujeron en ella, mucho antes, la India era su segunda opción, no la primera. El último día del año 1600, los comerciantes británicos crearon una empresa que llamaron la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. Sin embargo, el nombre es engañoso. Lo que realmente querían estos comerciantes era mercadear en las islas de las Indias Orientales, lo que en la actualidad es Indonesia. Allí se podía hacer una fortuna con el comercio de especias, pero los holandeses ya comerciaban allí y no dejaron entrar a sus rivales, así que los ingleses se conformaron con la India como su segunda opción. Hasta la década de 1750, la Compañía Inglesa de las Indias Orientales no era nada más que 1 millar de mercaderes británicos, en su mayoría ingleses, más sus oficinistas, asándose de calor en sus comercios a orillas del mar. Sacaban buenos beneficios del café, la pimienta, el algodón, seda y, después, el opio. La compañía era solo un lunar en el vasto organismo de la India. Sin embargo, sucedió que los shahs, o gobernantes de gran parte de la India, empezaron a perder el control. Eran líderes débiles y la India era grande y difícil de gobernar. Los príncipes y algún aspirante a príncipe intentaron llenar el vacío, luchando entre sí con los shahs. A los empresarios británicos, esta guerra civil les ofreció unas posibilidades apasionantes. La compañía formó un ejército, disciplinado, bien pertrechado y bien armado. Primero lucharon y ganaron a los empresarios franceses rivales y clausuraron su compañía. Luego se enfrentaron al hostil Nawab de Bengala, que recientemente
había encerrado a 146 británicos en el agujero negro de Calcuta, una noche de verano, provocando que se asfixiaran todos salvo 23. Con la ayuda de tropas regulares británicas, la compañía le derrotó, y, de este modo, en 1764, los empresarios británicos se encontraban gobernando Bengala, el estado más rico de la India. Enseguida surgieron los problemas. En Londres se supo que los funcionarios de la compañía estaban robando y sobornando. El gobierno británico estaba también inquieto por la forma en que la compañía se estaba involucrando en las guerras de los demás estados indios. Gran Bretaña nombró por tanto a un gobernador general para regular la compañía, esto es, gobernar a los súbditos británicos en la India. Sin embargo, a principios del siglo XIX, un gobernador general hizo mucho más que esto. Gobernaba la zona británica de la India y a todo el mundo que vivía en ella, británicos e indios por igual, como si solo respondiera ante sus superiores de Londres. Para entonces, la era del nuevo imperialismo, la compañía no era lo que había sido, pero la administración británica estaba haciéndolo bien. Uno a uno, los británicos consiguieron los estados de su alrededor y luego los que se encontraban más allá. Algunas veces se anexionaban un estado, pero a menudo simplemente obligaban a su príncipe a dejarles dirigir su política exterior, lo cual equivalía casi a lo mismo. A esta ocupación les movía sin duda el afán de poder, aunque a menudo declaraban no tener otra elección que conquistar o ser conquistados. Los antiguos romanos decían lo mismo. Cuando aquello terminó, Gran Bretaña, una pequeña nación muy lejana, controlaba a todos aquellos gobernantes indios con sus llamativos títulos: el Nawab de Oudh, el Nabob de Jubulpore, el Maharajá de Travancore, el Gaikwar de Baroda, el Sultán de Mysore, el Rani de Jhansi, la Begum de Bhopal, el Angkor de Swat. Una importante conquista fue la de las llanuras de Sindh. Después de que se rindieran, los gobernantes británicos enviaron a su jefe un mensaje con una sola palabra latina: Peccavi, que significaba he pecado. A mediados del siglo XIX, los británicos gobernaban toda la India, desde el Nevado Himalaya hasta el ardiente sur. A medida que ganaban terreno, los británicos cambiaron su opinión sobre sí mismos y sobre aquellos a quienes gobernaban. En los primeros tiempos, los funcionarios de la compañía, que eran solo invitados, residentes en la tierra extranjera, adoptaron las costumbres indias, se mezclaron con los indios y aprendieron sus numerosas lenguas, se aficionaron a la comida e indumentaria india y algunos de ellos tomaron esposas y amantes indias. Pero en el siglo XIX todo cambió. Ahora los británicos eran los dueños y aprendieron a menospreciar a los indios. En ese momento, un gobernador general podía escribir, como hizo uno en 1813, el hindú parece ser casi limitado a sus simples funciones animales, e incluso indiferente a ellas. Su eficiencia y habilidad en las diversas ocupaciones a las que está destinado son poco más que la destreza de cualquier animal de parecida conformación, pero con una inteligencia no mayor a la que se le podría suponer a un perro, un elefante o un mono. Con un desdén increíble, otro británico aclaraba por qué los indios necesitaban a Gran Bretaña. El papel de los británicos era la introducción de las partes esenciales de la civilización europea en un país densamente poblado, tremendamente ignorante, impregnado de supersticiones idólatras, perezoso, fatalista, indiferente a la mayoría de los que consideramos males de la vida, a los que prefiere someterse antes que tomarse la molestia de enfrentarlos e intentar eliminarlos. Los británicos se veían a sí mismos como instrumentos de Dios ayudando a un pueblo inferior. Decidieron que era mejor vivir aparte y tratar a los nativos con fría corrección. No vacilaban en expulsar a los indios de sus vagones de tren, solo para europeos. ¿Hicieron los británicos más bien que mal a los indios? En su haber se podría apuntar estos beneficios. Capturaron y ahorcaron a los Thugs, bandas indias de asesinos rituales que adoraban a Kali, diosa de la destrucción. Construyeron puentes, carreteras y miles de kilómetros de los mejores ferrocarriles de Asia. Por consiguiente, los suministros de comida se trasladaban con más rapidez y las horribles hambrunas de la India casi desaparecieron. Invirtieron en las industrias locales, especialmente en las textiles. Aquí ayudó el capital británico, pero los indios hicieron mucho por sí mismos. Los británicos acabaron con el suté, el rito indio de quemar vivas a las viudas
en las piras crematorias de sus maridos fallecidos. Cuando los británicos ilegalizaron esta práctica, los líderes religiosos indios se quejaron al gobernador general. Pero, Su Excelencia, es una costumbre religiosa nuestra. Él contestó, mi nación también tiene una costumbre. Cuando los hombres queman vivas a las mujeres los colgamos. Los británicos también crearon escuelas y, en 1900, un hombre indio de cada 10 sabía leer y escribir. Esto representaba un elevado índice de alfabetización en Asia. Sin embargo, solo una mujer india de cada 150 sabía leer y escribir. En 1857 hubo una gran sublevación india. Lo que desencadenó su gran motín fueron los cartuchos que el ejército británico distribuyó entre las tropas indias. Los soldados hindúes se horrorizaron al ver que esa munición estaba lubricada con grasa de vaca, que para ellos eran sagradas. Como tenían que morder los extremos de los cartuchos antes de cargarlos en las armas, la grasa podía contaminarlos. Muchos de ellos se amotinaron y la rebelión se extendió por gran parte del norte y el centro de la India. Muchos príncipes indios se unieron al motín, esperando recuperar así el poder que habían perdido anteriormente. El programa de los amotinados era simplemente regresar al pasado de la India prebritánica. Para reprimir el motín, los británicos tenían ventajas: una disciplina más firme y mejores armas. En 2 penosos años de lucha, Gran Bretaña sofocó la gran revuelta. Como los amotinados habían asesinado a algunos cautivos británicos, los británicos devolvieron con dureza el golpe. En Delhi, condujeron a todo el mundo a campo abierto y ejecutaron a miles después de juicios ficticios o sin juicio alguno. Después del motín, Gran Bretaña dominó la India durante 90 años más. Pero los gobernantes británicos confiaban menos en los indios y mantuvieron las distancias aún más que antes. Como decía un británico, no estamos en la India para ser amables. Siempre tenían cuidado de apostar tropas británicas junto a las tropas indias, para que los indios no soñaran de nuevo con gobernarse por sí mismos. A comienzos del siglo XIX, la mayor parte del continente que quedaba por debajo de ellos era un misterio para los europeos. Conocían el norte de África, que estaba más cerca, pero sabían poco de la región al sur del Sahara, que era casi tan grande como América del Norte. Es cierto que sus barcos habían anclado en sus costas para cargar aceite de palma, marfil y esclavos, pero los europeos temían el calor, las fiebres y a los guerreros del interior, y rara vez intentaron penetrar en tierra firme. Al final, la curiosidad y otros motivos pudieron más. Después de 1850, numerosos exploradores desembarcaron en las costas y recorrieron el interior, utilizando porteadores locales. Uno de estos fue el Dr. David Livingstone, un escocés que quería llevar a África medicina hacia Jesús y también abrirla al comercio. Él creía que los negocios honestos competirían con la trata de esclavos árabe que seguía existiendo. Durante 30 años deambuló por África Central, predicando, comerciando, curando enfermos y dibujando mapas de los lagos y los ríos. Entre safaris, escribió libros sobre África que muchos leyeron, y animó a otros británicos a seguir su trabajo. En 1871, Henry Morton Stanley navegó hasta África para encontrar al legendario Livingstone, al que imaginaban en dificultades. Stanley era un periodista inglés que trabajaba para el New York Herald. Con su caravana fue a pie hasta el lago Tanganica, donde encontró al doctor en una aldea. Dirigiéndose a él le hizo la famosa pregunta: «¿El doctor Livingstone, supongo?». Como había creído Stanley, Livingstone estaba enfermo. El periodista le dio medicinas y balas, cacerolas y teteras, ropa y abalorios con los que comerciar. El intrépido Livingstone se negó a dejar su trabajo. Cuando murió, los británicos lo enterraron en la abadía de Westminster en Londres. Sin embargo, el papel de Stanley en el nuevo imperialismo no había hecho más que empezar. Escribió un libro sobre su gran aventura, titulado Viaje en busca del Dr. Livingstone al centro de África, y la reina Victoria de Inglaterra lo recibió y le obsequió con una tabaquera de oro. Se convirtió en un explorador y escribió más libros sobre sus hazañas, con títulos tan atractivos como En el África Negra. Los europeos quedaron hechizados cuando leyeron sus aventuras y las de otros. El África Negra tenía todo lo que podían desear hombres de Estado, misioneros, hombres de negocios y generales hambrientos de medallas. Enseguida se puso en marcha una expedición a África. Gran Bretaña, Francia, Bélgica, España, Portugal, Alemania e Italia fueron dando bocados hasta que, tras solo 15 años, se habían comido toda África menos Etiopía. No podemos contar toda esta escabrosa y apasionante historia.
así que nos centraremos en la forma en que un belga tomó una gigantesca porción y haremos que lo represente a todos. En esta aventura, embrollo, belga, Stanley desempeñó un papel fundamental. El periodista era un hombre más duro que Livingstone. Soñaba con algo más que salvar vidas, almas y esclavos. Vio que África podía hacer una fortuna, así que se fue a Europa a buscar un inversor. Lo encontró en un empresario que además era rey. Leopoldo II, rey de Bélgica, estaba buscando un lugar donde él y sus compañeros de negocios pudieran hacer mucho dinero. El universo nos espera, escribió. El vapor y la electricidad hacen que las distancias desaparezcan. Y todas las tierras sin dueño en la superficie de la Tierra se pueden convertir en campo de nuestras operaciones y de nuestros éxitos. Cuando oyó hablar del marfil, del aceite de palma y de los árboles de caucho que había en la cuenca del río Congo, supo que ese era justamente el fértil campo que buscaba. Y Stanley era el hombre adecuado para ararlo. Con algunos patrocinadores, Leopoldo y Stanley crearon una compañía para explotar el Congo. Este negocio era privado, no gubernamental. El pueblo belga no participaba en él. Stanley viajó al Congo, donde mantuvo una reunión con más de 500 caciques tribales. Les convenció de que se dieran a la compañía del rey la tierra necesaria. Quizá no le entendieron bien con la traducción. Los caciques interpretaron que estaban renunciando a algunas tierras lejanas sin importancia. Creyeron entender que conservarían sus poblados, las parcelas cultivadas en torno a ellos y los bosques cercanos. En estos bosques era donde ellos recogían modestas cantidades de caucho, marfil, de los colmillos de los elefantes y goma, que enviaban flotando Congo abajo y vendían a los europeos. Pero lo que los caciques creyeron entender estaba equivocado, y en la década de 1880 lo perdieron todo a manos de los forasteros. Leopoldo era ya dueño de una porción de tierra 8 veces más grande que Bélgica. Como decía, mis derechos sobre el Congo no se compartirán con nadie. El rey, el mismo, es el fundador del Estado, su organizador, su propietario, su soberano absoluto. Todo aquello le pertenecía para utilizarlo como quisiera y aquel era el momento oportuno, puesto que entonces los países que se estaban industrializando necesitaban caucho para los neumáticos de las bicicletas. El Congo era uno de los pocos lugares del mundo con bosques de árboles de caucho. El marfil era también muy solicitado para bolas de billar, teclas de piano y chismes diversos. Para hacer una fortuna, simplemente había que conseguir que los congoleños sangraran los árboles y cazaran a los paquidermos. Sin embargo, esto resultaba un problema. Los congoleños estaban satisfechos de vivir como siempre lo habían hecho, con la agricultura y la caza y a veces vendiendo colmillos y caucho. En el sofocante y húmedo calor del Ecuador, aquello era todo lo que preferían hacer. ¿Para qué sudar por hombres blancos de quién sabía dónde? Los administradores de Leopoldo resolvieron este problema de trabajo obligando a los congoleños a pagar impuestos en caucho sin tratar, colmillos y comida. La comida, pan de mandioca, plátanos y caza, eran para los administradores y sus capataces congoleños. Si un poblado no pagaba su impuesto, los administradores recogían rehenes y encarcelaban al cacique. Si esas medidas no funcionaban, enviaban capataces que arrestaban a los defraudadores y los azotaban utilizando látigos hechos de piel de hipopótamo. Los matones golpeaban hasta la muerte a los peores delincuentes. Luego les cortaban una de las manos y presentaban cestas llenas de manos amputadas. Las manos eran la prueba de que para matarlos no había malgastado balas. Sin embargo, algunos historiadores creen que también cortaban las manos a los congoleños vivos. La desdichada población local a menudo huía, pero algunos devolvían los golpes. Los guerreros cantaban: no podemos permitir que cojan a nuestras mujeres y niños y los salvajes blancos los castiguen. Sabemos que moriremos, pero queremos morir. Queremos morir. Rumores de la brutalidad con la que los blancos estaban tratando a los africanos se estaban abriendo camino lentamente desde los aislados poblados del Congo hacia Europa. Incluso Leopoldo, que disfrutaba en su palacio o en sus villas del sur de Francia, haciendo cruceros con su yate, montando en su majestuoso triciclo, paseando por invernaderos, rozando con su voluptuosa amante adolescente, no sabía mucho de esto. Su empresa estaba obteniendo cuantiosos beneficios y sin duda él no preguntaba a sus agentes cómo funcionaba exactamente el sistema.
Cuando unos misioneros extranjeros le contaron lo que estaba pasando en el Congo, él les contestó, con el corazón en la mano, que se sentía terriblemente preocupado. Reunió a sus ayudantes y les dijo: «No permitiré que me salpique la sangre o el lodo». Pero sus agentes en el Congo sabían que su justa cólera pasaría y seguiría recogiendo impuestos. Hay que decir a su favor que Leopoldo construyó en el Congo algunas carreteras y puentes, muelles y ciudades. Sus contratistas desafiaron el calor, la lluvia y la selva para construir un ferrocarril hacia el interior que rodeaba las cataratas del río Congo. Antiguamente, aquel viaje duraba meses, después podía hacerse en solo horas. En el viaje inaugural, congoleños de guantes blancos sirvieron champán frío a los invitados europeos del ferrocarril. Pero el rey gastó incluso más en obras públicas en Bélgica. Contribuyó generosamente a la educación y a las construcciones de puentes, avenidas, palacios y parques. Por supuesto, fueron los colmillos y el caucho recogidos por sus siervos del Congo los que pagaron todo eso. Cuando los británicos tuvieron noticia de la brutalidad del gobernante belga, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico dijo a su cónsul en el Congo que investigara. El cónsul viajó a lo más profundo de la selva y denunció el descubrimiento de pueblos abandonados. Culpó de esto principalmente a la espantosa enfermedad llamada encefalitis letárgica, pero también afirmó que muchos congoleños habían huido de los jefes belgas y de sus brutales matones. Los supervivientes le preguntaban: ¿no se irán nunca a casa los hombres blancos? ¿Va a durar esto para siempre? A comienzos del siglo XX, Leopoldo había obtenido grandes beneficios, pero también había contraído deudas. Tomó prestado dinero de su reino y aceptó que los belgas heredasen el Congo a su muerte si no había pagado la deuda. Los belgas estaban molestos por el trato a los congoleños y avergonzados por las atrocidades que denunciaban otros países. En 1908, Bélgica se hizo cargo del Congo, un año antes de la muerte del rey. El acuerdo fue complicado, pero el rey salió airoso. Declaró que siempre había querido dar el Congo a su pueblo. Después de que Bélgica comenzase a gobernar a los congoleños, su vida mejoró. Bélgica suprimió la servidumbre, cortamanos, y luchó contra la malaria y la encefalitis letárgica. Trató a los congoleños como a niños. Animó a los misioneros a darles enseñanza elemental y a formar a algunos carpinteros, jardineros y cocineros. Pero la gente del Congo no tenía derecho al voto y no sabía que existían tales derechos en otros sitios. Los belgas se esforzaron en mantenerlos así. Se dice que, cuando un marinero congoleño desertaba de un barco en Europa, Bélgica se negaba a dejarlo volver a casa durante el resto de su vida. Hasta que le concedió la independencia en 1960, Bélgica afirmó que el Congo era un lugar feliz. Los europeos fueron los grandes imperialistas del siglo XIX, pero no los únicos. Casi a finales del siglo, Estados Unidos se unió a ellos y también Japón, para sorpresa de todos. Nadie habría pensado que Japón desempeñaría un papel fundamental en todos los acontecimientos mundiales. Los japoneses siempre habían vivido aislados. En parte, la geografía lo justificaba. Un amplio y brumoso mar separaba a Japón del continente asiático y sus islas emergían de manera abrupta del agua y parecen decir al mundo: «dejadnos». En 1543, una tempestad arrastró un junco chino a Japón. A bordo del barco había 3 portugueses y puede que fueran los primeros europeos que desembarcaron en este país. Más tarde contaron lo que habían visto, y otros, comerciantes portugueses, españoles, holandeses e ingleses, también fueron a Japón. Estos contactos extranjeros duraron un siglo. Pero entonces, 30.000 japoneses que se habían convertido al catolicismo se rebelaron contra sus señores locales, que los masacraron. El shogun, el general que gobernaba Japón en nombre del emperador, decidió proteger a su país de la contaminación externa, por la cual ordenó a los extranjeros que abandonaran Japón y les advirtió que si regresaban serían ejecutados. 3 años más tarde, un navío portugués regresó. No llevaba carga, solo unos hombres insensatos con regalos que esperaban que el shogun se hubiese aplacado. No lo había hecho. Les cortó las manos a todos menos a 13 hombres, a los que aconsejó que dijesen a sus compatriotas que no piensen más en nosotros, como si ya no estuviéramos en el mundo. En los 2 siglos siguientes, los japoneses vivieron casi aislados, como monjas tras un muro. Admitieron a algunos comerciantes holandeses y chinos. Aparentemente, los shogun pensaban que, como los holandeses eran protestantes, no eran cristianos y por tanto no eran tan peligrosos como los portugueses.
Mediante su contacto con los holandeses, los japoneses fueron enterándose de los avances del mundo occidental en campos como la medicina y la astronomía. También compraban algunos productos occidentales, como telescopios y relojes. Incluso en estos siglos de aislamiento, la economía japonesa comenzó a modernizarse. Se desarrollaron grandes empresas, entre ellas la casa de Mitsui, que todavía existe. En Mitsui eran tan modernos en sus métodos de promoción que los días de lluvia daban a sus clientes paraguas gratis con su logotipo. En 1853, el país alcanzó otro momento decisivo en los contactos con el mundo. Al otro lado de la Tierra, una nación afanosa y engreída deseaba que Japón abriese sus puertas al comercio. Con osadía, Estados Unidos envió una expedición para persuadir y obligar a Japón a que terminase su aislamiento. El comodoro Matthew Perry condujo directamente sus 2 barcos de vapor y 2 veleros al puerto fortificado de Uraga. Los japoneses le ordenaron que se fuera, pero Perry envió un mensaje. Si Japón no aceptaba una carta que traía el presidente de los Estados Unidos, la entregaría por la fuerza. Los japoneses sabían que las defensas de su puerto eran débiles, de modo que después de varios días cogieron la carta. Perry les dijo que volvería en un año a buscar la respuesta, esta vez con una flota mayor. El shogun lo meditó. No quería que los americanos bombardearan su capital, Edo, que enseguida sería bautizada como Tokio, o que bloquearan los suministros de comida de Edo, que llegaban a la capital por mar. Y sabía que a muchos japoneses les gustaría que su país se abriera. Las empresas comerciales más importantes, los terratenientes en mala racha y los soldados de fortuna creían que en un Japón de puertas abiertas prosperarían. De este modo, cuando Perry regresó en 1854, esta vez con 9 barcos, el shogun firmó un acuerdo comercial. Posteriormente hizo lo mismo con otras varias naciones europeas. Occidente había enseñado a los japoneses una lección que no estaban demasiado orgullosos de aprender. Ahora sabían que, si no querían que cualquier nación imperialista los devorase, más valía que hicieran de Japón una nación moderna. Puede que se hubieran modernizado de todos modos, aunque el matón americano no les hubiera visitado. Los magnates comerciales que instaban a la apertura seguramente habrían exigido un cambio. Japón empezó a modernizarse, u occidentalizarse, que significaba lo mismo. Este proceso ocurrió con rapidez y empezó con un cambio fundamental en la forma de gobierno. Los japoneses influyentes obligaron al shogun a que se retirara y devolviera aparentemente el poder al emperador. Una constitución nueva proclamó que Japón sería reinada y gobernada por una línea de emperadores ininterrumpida hasta la eternidad. Sin embargo, en la práctica, el emperador seguía siendo lo que había sido antes, un símbolo, y eran sus ancianos pero dinámicos consejeros los que estaban al mando. Veamos cómo todo esto se relaciona con el nuevo imperialismo. Por un lado, los gobernantes japoneses formaron un ejército. Para ello, confiaron en asesores franceses hasta que los alemanes ganaron la guerra a los franceses, momento en que cambiaron a los alemanes. Formaron también una armada y naturalmente tomaron como modelo la británica, puesto que Gran Bretaña dominaba los mares. Construyeron escuelas e hicieron de los japoneses el pueblo más culto de Asia, superando incluso a los indios. Necesitaban saber leer y escribir si iban a modernizar su país. Como explicó el emperador, se buscará el conocimiento por todo el mundo y así se fortalecerán los cimientos del Estado imperial. Los japoneses transformaron sus vidas económicas. 5 años después de divisar los barcos de vapor de Perry, comenzaron a comprarlos para ellos. Una docena de años después tenían un ferrocarril y una línea de telégrafos entre Tokio y su puerto más importante, que era un pueblo pesquero cuando Perry hizo su visita, y construyeron además una gigantesca acería y comenzaron a fabricar barcos a nivel mundial. También construyeron una industria textil que prosperó en parte gracias a que muchos japoneses estaban comenzando a llevar ropa occidental. Las mujeres cambiaron sus kimonos por faldas y los hombres sus faldas por pantalones. El comercio extranjero creció, y también la población del país, que ascendió una quinta parte en solo 20 años, de 1890 a 1910. Era de esperar que comercio y población crecieran juntos, puesto que uno conducía al otro. El problema para el gobierno era cómo mantener en marcha el sistema económico. Solo si Japón importaba metales, arroz, carbón y exportaba manufacturas, su hacinado pueblo podría seguir adelante.
Y esta es la razón por la que Japón comenzó a actuar con los demás como otras naciones modernas estaban actuando. Era evidente por dónde debían empezar. Corea estaba convenientemente cercana, una península que sobresale de Asia como un dedo acusador. Corea era la tierra de la calma matutina, tan aislada del mundo como lo había estado Japón antes de la visita de Perry. Los bosques, donde vivían tigres, osos y leopardos, cubrían aún gran parte de ella. Corea parecía no tener gran valor, pero tenía tres cosas que Japón necesitaba mucho: mercados para sus productos, carbón para mover sus fábricas y arroz para alimentar a su pueblo. Corea daba también a Japón la oportunidad de probar su poder militar. Japón se dirigió a Corea como Perry se había dirigido a Japón, amenazando con atacarla. Corea respondió en 1876, accediendo a un intercambio de embajadores y a abrir varios puertos de los japoneses. Eso no era suficiente, pero Japón no podía presionar más. La inmensa China era el problema. Durante varios miles de años, el Imperio Medio había sido la principal potencia del Extremo Oriente y Corea era su satélite. Daba la casualidad de que China misma tenía dificultades, gracias en buena medida al nuevo imperialismo y a su fracaso en modernizarse como había hecho Japón. Durante décadas, los países europeos habían estado irrumpiendo en China, reivindicando zonas del país como esferas de influencia. Un líder chino señaló en una ocasión: "El resto de la humanidad es el cuchillo de trinchar, y nosotros somos el pescado y la carne". China era demasiado débil para expulsar a aquellos parásitos. Un inglés informado opinaba que 24 hombres decididos con revólveres y una cantidad suficiente de cartuchos podría cruzar China de un extremo a otro. En 1894, Japón atacó pues a la ballena varada. Aunque China era mucho más grande, los japoneses estaban bien preparados. Japón ganó la guerra sin problemas y luego hizo que China reconociera la independencia de Corea y entregara a Japón la isla de Taiwán y la península de Liubaedong, en Manchuria, al nordeste de China. El mundo se quedó impresionado al ver la eficacia de Japón en la intimidación en la guerra, ya que se suponía que estas eran habilidades particulares de los europeos. La agresividad de Japón alarmó al Imperio ruso, que estaba concluyendo justo entonces un ferrocarril transiberiano de 8.500 kilómetros de longitud desde Moscú hasta el puerto ruso en el mar de Japón. Manchuria, aunque le pertenecía a China, era vital para la planificación rusa del extremo oriental del ferrocarril. Así que Rusia recabó la ayuda de Alemania y Francia y los tres aconsejaron a Japón que devolviera a China la península de Liubaedong. Ultrajado e indignado, Japón cedió, con lo cual los rusos persuadieron a los manejables chinos de que les arrendasen la península a ellos. Empezaron también a interesarse por Corea, el especial objeto del deseo de los japoneses. Japón meditó qué hacer. Corea y Manchuria reunían los mercados y el hierro, jabón y arroz que necesitaban, pero Rusia les cerraba el camino a estos dos lugares. Así que, ¿por qué no ir a la guerra con Rusia para conseguir estas tierras y hacer uso de sus tropas y barcos? De repente, en 1904, Japón atacó y hundió algunos navíos rusos frente a la península de Liubaedong. ¿Podía Japón derrotar un imperio que podía reclutar más soldados que Japón pescado? Japón y Rusia enviaron grandes ejércitos a las desnudas llanuras de Manchuria y empezó la guerra. 600.000 hombres tomaron parte en un combate junto a una de las ciudades principales, Mukden, más efectivos de los que el mundo hubiera visto nunca en ninguna batalla. Ganaron los japoneses. Rusia no había terminado del todo su largo ferrocarril, así que no podía utilizarlo para enviar más tropas. En su lugar, mandó una flota de 40 barcos desde el mar Báltico hasta Manchuria, navegando alrededor de Europa, África y gran parte de Asia. Cuando los barcos llegaron por fin, la nueva armada de Japón los hundió o capturó inmediatamente, excepto a dos. Japón había derrotado al gigante, y ya tenía la mayor parte de lo que quería. Rusia le traspasó sus contratos con China relativos a la tierra del sur de Manchuria y reconoció la supremacía de Japón en Corea. Japón envió un general permanente a Corea y cuando un patriota coreano lo asesinó, se anexionó toda la península. En Corea y Taiwán, Japón intentó beneficiar tanto a las colonias como a sí mismo. Les dio ferrocarriles, fábricas y escuelas, pero se llevó tales cantidades de arroz que dejó a las colonias subalimentadas. Los japoneses eran con frecuencia brutales, y los coreanos, que se habían gobernado a sí mismos como vasallos de China durante 1000 años, odiaban a sus opresores. Cuando se rebelaron,
Japón devolvió el golpe quemando pueblos. Unos cuantos años después de que Japón hubiera tomado posesión de Corea, la Primera Guerra Mundial ofreció una oportunidad espléndida a los imperialistas japoneses. Naturalmente, estos se preocupaban poco de Europa, donde se desarrolló la mayor parte de la guerra mundial. Sin embargo, fueron los bastante sensatos como para unirse al bando vencedor. Declararon la guerra a Alemania y se hicieron con los intereses alemanes en China. Obligaron también a la impotente China a concederles derechos que los europeos ya tenían para explotar su país. Japón había hecho tanto y tan rápido. En 1918, al final de la Primera Guerra Mundial, todavía vivían japoneses que podían recordar la visita de Perry. Ahora su país asistía a la Conferencia de Paz en Francia, reconocida como una gran potencia, una de las naciones ricas que dominaba el mundo. Los países ricos que tenían imperios afirmaban que estaban llevando a Dios y otras bendiciones a los pueblos atrasados del mundo. Un presidente americano, William McKinley, explicó una vez a su audiencia que había dudado en anexionarse a las Islas Filipinas, que Estados Unidos había arrebatado a España en 1898. Pero, dijo, que, después de una noche de oración, se levantó convencido de que debía hacerlo. Los filipinos eran incapaces de autogobernarse. Lo único que podíamos hacer era acogerlos a todos y educarlos, civilizarlos y cristianizarlos. La mayoría ya eran católicos. Y por la gracia de Dios hacer todo lo posible por ellos, como prójimos por los que también murió Cristo. Aproximadamente por la misma época, un político británico se dirigía a un auditorio de profesores y estudiantes en la Universidad de Glasgow. Hablando del Imperio Británico, exclamó: «¡Qué maravilloso es, construido no por santos ni ángeles, sino por el trabajo de las manos humanas, encimentado por la sangre de hombres honrados y con un mundo de lágrimas, soldado por los mejores cerebros de los siglos pasados, no sin la mancha y el reproche adicional a la obra humana, pero construido en su totalidad con un objetivo puro y espléndido, humano y sin embargo no completamente humano, porque hasta el más despreocupado y el más cínico deben de ver el dedo del divino». Podemos ver estos absurdos discursos ridículos e insinceros. Es verdad que las naciones forjadas de imperios exprimieron con frecuencia a las más pobres, consiguieron montones de dinero con ellas, doblegaron a sus gobernantes y les impidieron resolver su destino por sí mismos. Por otra parte, también les llevaron cosas que muchos necesitaban: orden, tribunales, puertos, ferrocarriles, medicina y escuelas.